El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida, te doy muchas gracias. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y aquí estoy para servirte. Si quieres comunicarte de hecho con nosotros, si quieres enviarnos un comentario, te voy a dar nuestro correo electrónico, que es volviendoa.dios@hotmail.com. volviendoa.dios@hotmail.com. Tenemos página de internet, si quieres visitarla, y hay prédicas, las prédicas pasadas, es volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Igual también tenemos un canal de YouTube, búscanos también así. También tenemos Facebook, también búscanos como Volviendo a la Palabra. Y el principal medio para comunicarnos hoy, para que nos mandes mensajes de texto o WhatsApp, es nuestro celular. Es 818-252-8607. 818-252-8607. Para mensajes ahorita o durante la semana, para lo que se te ofrezca. Ya si Dios quiere, en próximas semanas ya está por regresar mi esposa, y para todos los que preguntaban, sabes, ya estamos en casa. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros las últimas semanas, estamos en el libro de Malaquías. Estamos en Malaquías 1 y todavía vamos a continuar aquí. La semana pasada llegamos a Malaquías 1:6, donde dice que el hijo honra al padre, dice Dios, y el siervo a su señor. Y dice Dios: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, dentro de muchas otras cosas, Dios pide que se le tema. Y hoy muchos nos engañan, es la palabra, porque nos dicen: no, ¿cómo va a querer que le temamos? Acuérdate siempre que el cristiano cree lo que la Biblia dice, no lo que supongamos ni nada más. La Biblia dice temor, y esto está por toda la Biblia. Dice Primera de Pedro 1:17: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor. Jesús dijo: no temas a los que matan el cuerpo, teme al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y de eso hablamos la semana pasada, del temor. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ese fue el primer reclamo de varios que hace Dios a su pueblo por medio de Malaquías. Reclamos y advertencias también. Siempre que el Señor nos reclama por medio de sus profetas, no solo está reclamando, sino que también nos está advirtiendo. ¿Advirtiendo qué? Que después viene un castigo. Mira ya al final de Malaquías, si te adelantas un poco, en Malaquías 4:1, dice: porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Te das cuenta? Nos está advirtiendo contra ese. ¿Quién se va a salvar? Dice en el 4:2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los que tienen temor de Dios, nadie más. Nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salvación. Salvación para los que temen el nombre de Jehová. A Dios hay que temerle. Es la única forma de tener relación con Él. Y vamos a seguir aquí. Malaquías 1:6 termina donde dice: ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es lo que dice, es lo que contestaban ellos, y es lo que contestamos nosotros también hoy. Malaquías 1:7, contesta el Señor: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿y en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?, pregunta el Señor.
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Mira de lo que está hablando Malaquías y lo que hablamos al principio. ¿Esto estará hablándonos a nosotros? Si recuerdas, ¿de qué habla? ¿De qué sacrificios? ¿Te acuerdas los sacrificios que hacía el pueblo antes? ¿Cómo tenían que llevar su animalito al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía? Así eran los holocaustos, así eran los sacrificios. Esto está en la ley antigua, por todo Levítico. Y el Señor les reclama. ¿Sabes qué dice? Que le estaban trayendo lo que ya no querían. Oye, el Señor pidió un sacrificio y ¿sabes qué agarraban? El más flaquito, el enfermo, el tuerto, el chuequito, y se lo traían. ¿Te imaginas esto? ¿Qué te parece esto que hacían? Pero la Biblia está diciéndonos que de una u otra manera lo estamos haciendo también nosotros. ¿Pero en qué sentido? Si nosotros ya no traemos animales, pero ¿a poco presentamos hoy sacrificio? Dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si te fijas, si has leído la Biblia, el Nuevo Testamento principalmente, hoy el Señor pide todo. Hoy estamos bajo un nuevo pacto, donde el Señor nos pide todo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, el corazón, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, todo. Todo. Y muchos estamos haciendo igual que ellos antes. Le estamos dando al Señor lo que nos sobra. Y de lo que nos sobra, le estamos dando lo peorcito. Pero ¿sabes lo que enseña el Señor? Ni antes ni hoy. Lo que le importa no es el sacrificio en sí. Dice el Salmo 51. Salmo 51, 16 al 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ahora mira, este salmo está escrito cuando el Señor sí pedía sacrificios, sí pedía holocaustos. Entonces, ¿por qué dice David que no quiere sacrificio, que no quiere holocausto? ¿Sabes lo que nos está enseñando? Es la verdad desde el principio. Nunca se ha tratado del animalito, nunca se trató de la ofrenda, nunca se trata del holocausto, nunca se trata de tu dinero. Cuando hoy te exigen dinero o te piden dinero, ¿nunca te has preguntado para qué podría querer Dios nuestro dinero? En aquel entonces, cuando pedía el animalito, ¿para qué querría Dios un animalito? Lo que está diciendo Dios es: no se trata del animalito, se trata del arrepentimiento. Se trata de que sintamos pena por el pecado, de que sientas pesar, de que te sientas mal ante Dios, de que quieras darle lo mejor para ver si, solo a ver si Dios quiere perdonarnos. Eso es lo que debía enseñar el sacerdote en la antigüedad. Eso es lo que deberían estar enseñándonos hoy, hablándonos de arrepentimiento, de lo horrible que es el pecado, de lo aborrecible que es para Dios el pecado. Hoy nos dicen cosas como que, no, pero mira, es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Dónde dice tal cosa? Entonces, ¿por qué va a quemar al pecador, a los pecadores en el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué no quema el pecado? Si lo que odia es el pecado, pero la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Mira lo que dice Malaquías 1:9 ahí enseguidita. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Orad por el favor de Dios. Oren para que tenga piedad de nosotros, para que tenga misericordia.
Si te fijas, es el tema que traemos desde que comenzamos Malaquías. Cuando comenzamos ahí en el 1 y dice Dios contra Israel. ¿Cómo que contra? ¿Que no es su pueblo escogido? Sí, pero pecaron. Y Dios aborrece el pecado. Y con más razón el de sus hijos. El de sus hijos. Hoy los judíos necesitan salvación. Ya no son el pueblo de Dios. Ya no más. Necesitan arrepentirse de su pecado. Necesitan arrepentirse de ofender al Mesías, de ignorar al Mesías. Pero ¿cómo se los quitó? ¿A poco se puede? Dice 1 Samuel 2:30. Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Perpetuamente. ¿Sabes qué quiere decir? Eternamente. Porque hoy dicen, si nos da vida eterna, ¿hasta cuándo dura la vida eterna? Siempre, ¿ves? No nos la puede quitar. Aquí dice, yo había dicho que andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero tú habías dicho que perpetuamente, Jehová. Sí, pero ahora digo que no. Yo había dicho que era salvo. Pero por cuanto sigues pecando, ya no más. Así de simple. Para Dios todo es posible. Y le quitó a los judíos la salvación. La salvación se pierde. Hablamos hace 2 semanas de esto. Por eso debemos andar en temor, como hablamos la semana pasada de esto, del temor de ser cortados, temor de ser echados al infierno, temor de ser desgajados, como dice Romanos 11:21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta? ¿A poco la Biblia dice que la salvación sí se pierde? No solo dice eso. Para los cristianos, escúchalo bien, esto es más grave. Para los cristianos no solo se pierde, sino que la Biblia enseña que no se recupera. Mira este par de versos, anótalos, léelos ahí en tu casa con calma. No se los lleves al pastor. ¿Qué crees que te va a decir? Tú, hermano, tu vida es la que está en juego. Míralos, léelos. Pídele discernimiento al Espíritu. Hebreos 6:4 al 6. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, dice aquí. Hebreos 10:26. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Te das cuenta? Ya no queda más. Es imposible. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿No te da temor esto? ¿No te da temor? Es que no sabemos lo grave que es el pecado. Dice Isaías 59, nuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios, hace que nos voltee el rostro. ¿Quién está enseñando que la salvación no se pierde? Claro que los maestros de hoy, los pastores de hoy. ¿Quién enseña que no le temamos a Dios? Los sacerdotes de hoy, los pastores de hoy. La Biblia dice, arrepiéntanse. El mayor problema que tiene el hombre, el único problema que tiene es el pecado. No importa si estás en pobreza, no importa si estás en un hospital enfermo, sin empleo. Nuestro único problema es el pecado, el pecado. Segunda de Crónicas 7:13 nos dice nuestro Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, cualquier prueba que Él te mande,
es para que te arrepientas. Dice en el 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y después sanaré su tierra. Pero primero perdonará nuestros pecados. Esto se trata de eso, de arrepentimiento, de arrepentimiento. Dice Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Es decir, tengo muchas deudas, tu mayor problema es el pecado. Tengo una demanda con abogados, ese no es tu mayor problema, tu mayor problema es el pecado. Tengo una enfermedad, no importa, tu mayor enfermedad es el pecado, lo que nos lleva al infierno. Pero hoy no se nos enseña esto. Hoy tú has escuchado cosas como, no les digas pecadores. Aquí dicen, no les digas que tienen pecado. ¿Por qué? Porque se ofenden. No les prediques el infierno. ¿Por qué? Porque se asustan. No les digas que Dios castiga. ¿Por qué? Porque apagan el radio. Háblales del Dios bueno, bonito y manso solamente. Y eso es lo que enseñan hoy en las iglesias. No viene mal sobre nosotros. No pasa nada. ¿Ya hiciste tu oración? ¿Ya vas a la iglesia? No importa. No importa nada. No importa nada. Si ya hiciste tu oración, ya eres salvo. Eso es lo que enseñan hoy los pastores de hoy. Dice Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y dicen, ¿acaso no está Jehová entre nosotros? No viene mal sobre nosotros. Es decir, no pasa nada. El engaño del diablo allá en Génesis a Eva. Come, no morirás, no serás quemado. El infierno no existe, no es literal, no pasa nada. Dios es bueno. ¿A poco va a quemar a alguien? Ezequiel 13:10 dice de los pastores, engañan a mi pueblo diciéndole paz, no habiendo paz. Jeremías 6:13, desde el más chico hasta el más grande, siguen la avaricia y son engañadores. Curan la herida de mi pueblo diciendo paz. Paz, pero no hay paz, no hay paz. Cuando tienes pecado, no tienes paz con Dios, escúchalo bien. Si tienes pecado, aunque te digas cristiano, y peor si te dices cristiano, no tienes paz con Dios. ¿Quién rayos está enseñando que el cristianismo es permiso para pecar? Al contrario, una mentirita de un cristiano es peor que un asesinato del mundano. ¿Te das cuenta? Debemos arrepentirnos. Dios nos llama al arrepentimiento, nos está llamando. Si no es así, nunca te has preguntado, esos que te dicen que ya no te arrepientas, que la salvación no se pierde, ¿para qué entonces los profetas? ¿Para qué la Biblia en sí? ¿Para qué las epístolas de Pablo si ya somos salvos? ¿Por qué en Apocalipsis 1 habla a las 7 iglesias y les dice arrepiéntanse? ¿Por qué? Porque necesitamos salvación. Aunque te digas cristiano, necesitas salvación. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. No dice, a menos que sea cristiano, entonces los pecados ya no importan. Eso no enseña la Biblia, eso enseñan los falsos. ¿Te das cuenta? Tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es lo más importante para Dios. A eso vino el Señor. ¿Te acuerdas del primer mensaje de nuestro Señor Jesús? Arrepentíos, dice en Mateo 4:17, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Antes de él vino Juan Bautista, abriéndole camino al Señor. ¿Sabes qué predicaba? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Esta es la base del cristianismo. Este es el principio del evangelio. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Y es tan triste que los que se llaman cristianos, los que saben la Biblia, parece que leer la Biblia les hace mal. Ahora se sienten justos, cuando la Biblia no es para eso, dice la Biblia.
Dice Pablo, yo no conocí el pecado si no es por la ley. Es decir, la Biblia lo que quiere es mostrarnos el pecado. Hay quien dice, es que yo leo la Biblia y me siento bien tranquilo. Pues no la estás leyendo bien, porque la Biblia lo que quiere es mostrarte el pecado. La palabra de Dios lo que quiere es matarte para que puedas nacer de nuevo. Por cuanto todos pecamos, la paga del pecado es muerte. Y muchos cristianos hoy increíblemente dicen, hace 2 semanas yo platiqué con un hombre de Cancún y decía y aseguraba que él era santo, que él no tenía pecado. Y yo le digo, bueno, ya conocí a 2, yo nomás conocía a Jesús como el único sin pecado, ya conozco a 2. Pero ¿sabes qué dice 1 de Juan 1:10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Yo no te conozco a ti que me escuchas, pero yo le creo a la palabra y dice que tú eres pecador y yo soy pecador. ¿Te das cuenta? Pero eso no es malo, mi hermano. Reconocer el pecado no es malo. Es el principio del evangelio. Sin embargo, hoy nos engañan tan fácil. Mira lo que dice la Biblia. ¿Quién quiere que te sepas pecador? Dice Juan 16:7. Dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador y Él convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que te hace sentir pecador. ¿Quién es el que quiere que no te sientas pecador? Dice 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Es lo que dice la palabra. El que quiere que te sientas salvo y que no tienes pecado es el diablo. El Espíritu de Dios lo que quiere es redarguirte, es mostrarte el pecado. Por eso dijo Jesús, yo no vine a buscar a los santos, yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Pero esto es siempre. Sigues necesitando de salvación. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Que Dios vino por el pecador, que Dios quiere perdonar nuestros pecados. Pero solo al pecador, solo al que se sabe pecador. Por eso Jesús insistía en esto. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por quién murió Jesús? No por todos, no por todos. Dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por quién? Por los pecadores que reconocen el pecado. Dice, aún siendo pecadores. Muchos nos quedamos solos. Cristo murió por nosotros, pero nos falta el siendo pecadores. Si no eres pecador, si no te sientes pecador, Cristo no murió por ti. Por eso dice Romanos 6, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda el pecado y sobreabunda la gracia. Te voy a repetir mi número de celular hoy solamente por si quieres enviarnos mensajes de texto. Es el 818-252-8607. Nuestro correo electrónico es volviendoa.dios@hotmail.com. La clave del evangelio es esta. Si te sabes pecador, si no te crees pecador, de ahí para adelante lo demás no importa. El sacrificio de Jesús ni siquiera es para ti. Tú puedes creer todas las advertencias de la Biblia. Tú puedes creer todas las promesas, porque eso nos encanta hoy. Yo me apropio de esta promesa, dicen ahí las hermanas, pero eso no es suficiente. Puedes haber leído toda la Biblia, escuchado el cielo nuevo, la vida eterna. De nada sirve si no crees con toda tu alma que eres pecador. Lo demás no importa. No importa. Esto es como si Dios te dice, es que quiero pagar tu deuda. Y tú dices, pero no tengo deudas. Dios dice, quiero perdonar tus pecados. Y nosotros le decimos hoy, ay, mira qué dulce. Pero ¿cuáles pecados, Señor? No tenemos pecados. Por eso dice aquí adelante en Malaquías 3:7, dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero dice el pueblo, ¿y en qué hemos de volvernos?
¿En qué hemos de volvernos? Es decir, estamos bien. Hoy la mayoría de las personas no se saben pecadoras, no sienten que están mal. Por eso no sienten la necesidad de ser perdonados. Eso es lo que hace toda religión. El testigo de Jehová cree que está bien. El mormón, el hindú, el judío, el católico y al cristiano evangélico le ha pasado lo mismo. Se ha convertido en una religión más. Y la religión calma la conciencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son puras religiones. El bautista, el metodista, el pentecostal, el neopentecostal, y las que se acumulen en la semana son puras religiones. Nos ha ocurrido lo mismo que a las demás religiones. Sí decimos, nosotros sí tenemos la verdad. Ya estamos salvos, ya somos salvos. Oiga, tiene que arrepentirse. ¿De qué habla? ¿De qué habla este loco de los jueves? ¿Cómo de qué arrepentirse? Si ya soy salvo, antes estaba mal, ahora estoy bien. Ese es el engaño del diablo. Lo que leímos ahorita nos ciega el entendimiento para que no resplandezca el evangelio. El evangelio resplandece cuando te das cuenta de que eres pecador. Pero el evangelio que hoy predican es, ¿te acuerdas que hablábamos hace 2 semanas? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres hacerle un favor a Jesús? Míralo, pobrecito, está tocando a la puerta. Ay, nomás que la puerta se abre por dentro. Es una tontería. Uno no es el que tiene que aceptarlo. Él es el que tiene que aceptarnos. Nosotros somos los sucios, los indignos, los pecadores. No somos nosotros los que le hacemos un favor. Tenemos que rogar y rogar toda la vida si es necesario, a ver si nos quiere perdonar. Ese es el requisito para recibir la buena nueva, para recibir la salvación, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no eres nada, ni salvo, ni cristiano. El reconocer que tienes pecado en tu vida. Ese es el principio de la salvación. Ese es el mensaje central del evangelio. Es el mensaje central de toda la Biblia. ¿Por qué el principio? Porque nadie puede salvarse a sí mismo. La salvación es de Dios. Tienes que arrepentirte a ver si quiere salvarte, a ver si quiere perdonarnos. ¿Te das cuenta? Por eso decíamos ahorita, ¿por quién murió Jesús? Por todo pecador que se arrepiente. Son 2 partes. Primero tienes que saber que eres pecador y la segunda, arrepentirte, porque puede haber quien se sabe pecador, pero le encanta su pecado. Pero ojo, el arrepentimiento no salva, sino que Dios salva al que se arrepiente verdaderamente. Dios lo salva. Dice Lucas 18, el que se humilla será enaltecido. Proverbios 28, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. El ejemplo de arrepentimiento por excelencia está en la Biblia, en Lucas 15:11. Yo creo que todos lo conocemos. La parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se fue primero? Gastando todos sus bienes y de pronto volvió en sí, dice la palabra. Volvió en sí y volvió a su padre. Y tan pronto lo vio su padre de lejos, se lanzó el padre hacia él y lo abrazó y lo levantó. Arrepentirse es eso, como el hijo pródigo. Reconocer que hemos actuado mal, que hemos pecado contra Dios y regresar a los brazos del Padre pidiendo perdón y cambiando de vida. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Volver a Dios, y dice Malaquías 3, y Él se volverá a ti. Dice Isaías 1:18, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. ¿Te imaginas el ofrecimiento? Nos está ofreciendo ser santos, ser puros, ser blancos. Eso es lo que ofrece Dios. No importa el color de tu pecado. Si te arrepientes hoy, dice el Señor, yo me olvido de ellos. Yo los borro de tu cuenta, de tu vida. Yo haré de cuenta que no sucedieron. Serás santo, santo.
Él nos está esperando a la prostituta, al drogadicto, al asesino, al secuestrador, al ladrón. Hoy te habla Dios, al borracho. Te está hablando el Señor. Él te está esperando cada día. Está diciendo, quizá hoy es cuando regresa, quizá hoy. Pero al religioso también, al religioso. Este es el mayor pecado. Cuando crees que ya no tienes pecado, te está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Cambio de mente, cambiar de mente, volverse, cambiar de rumbo. Arrepentirse es ir caminando hacia un lado. Tu vida va hacia allá y de pronto dar un giro de 180 grados. Es decir, total. Por eso es tan loco esos que les siguen gustando las cosas del mundo y creen que van caminando hacia Dios. No se puede. Es un cambio de 180 grados. Cambio de comportamiento, cambio de mente, cambio de gustos, cambio de costumbres. Cambio de palabras, todo cambia, dice el Señor. He aquí todo es hecho nuevo. El arrepentimiento es por haber ofendido a Dios, porque hay varios arrepentimientos. Yo creo que la cárcel está llena de personas arrepentidas. Pero no, el arrepentimiento no es porque te agarraron. El arrepentimiento no es porque te sorprendieron. El arrepentimiento que salva es porque ofendimos a Dios, porque ignoramos a Dios, porque pecamos contra Dios. Hoy en nuestras iglesias hay gente que se ha arrepentido de su vida pasada, sí, pero porque le ha ido mal. Me arrepiento porque ya soy pobre y vengo a Dios a ver si me da algo. Pero no se han arrepentido por haber ofendido a Dios. Hay otras personas que han confundido el arrepentimiento con el cambiar de religión y eso no es arrepentimiento. Por ejemplo, hay el que se dice católico pero no va a la iglesia, un día se arrepiente y dice, me arrepiento, ahora voy a ir a misa todos los domingos. Ese arrepentimiento no salva. El que era católico y se arrepiente y de pronto dice, ahora me voy a ser testigo de Jehová o cristiano pentecostal, ese arrepentimiento no salva. El único arrepentimiento que salva es reconocer que eres pecador, que tienes pecado, sentir gran pesar por el pecado, sentir dolor por haber pecado, por haber ofendido a Dios, por haber manchado su santidad, por haberlo ignorado y humillarte ante Dios, llorar, quebrarte, como dice el Salmo 51, un corazón contrito, triste, humillado, quebrantado. Dice Santiago 4:9. Santiago 4:9. Aflíjanse, lamentense, lloren. Su risa se convierta en llanto. Su risa se convierta en llanto. Ese es el arrepentimiento. Así es como se viene a Dios. Así es cuando Él nos adopta como hijos. Y después es constante. Este es el requisito para mantenerse como hijo, reconocer el pecado, pedirle perdón a Dios, humillarse. Dice el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. No le podemos pedir perdón al que no hemos ofendido. Al que hemos ofendido es a Dios. Y a Él tenemos que pedir perdón. Dice Jeremías 3:13, reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Para ellos son las buenas nuevas, para ellos son las promesas. Ellos serán perdonados, esa es la promesa, el perdón de pecados. Eso es lo que promete Dios, la salvación para todo pecador que se arrepiente. El arrepentimiento es una segunda oportunidad. Es clamar por una segunda oportunidad. Ya estropeamos todo. Ya pecamos otra vez. Ya echamos todo a perder. Decía Pablo, miserable de mí. Miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí es donde viene el Señor. Dice Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones.
Por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Dice Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Te das cuenta cómo perdona Dios? Ya no se acuerda de nuestros pecados cuando vamos a Él y lo confesamos. Cuando vamos a Él y lo confesamos. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos. Pero pecado no confesado, no es posible perdonarlo. El arrepentimiento no es ir con Dios y decirle, perdóname todos mis pecados. No. Él quiere ver que eres consciente de cada pecado. Quiere ver que te duele cada pecado. Tienes que ser específico con el Señor. Perdóname por mi lujuria, papá. Perdóname porque no puedo dejar de voltear en la calle. Perdóname por mi ira, Señor. Perdóname porque otra vez le grité a mi esposa, porque otra vez le grité a mi esposo. Perdóname, Señor, por los 100 pesos que me quedé en la mañana de feria cuando se equivocó el de la tienda. Perdóname por esto, perdóname porque insulté al mesero, perdóname porque humillé a este. Específico, y Él nos va a perdonar. Dice Miqueas 7:18, que Dios hay como tú que perdona el pecado y absuelva al resto de su heredad. No mantendrá para siempre su cólera, porque ama la misericordia. Es hermoso nuestro Dios. Lo ofendemos, pero nos perdona. Solo tenemos que arrepentirnos. Pero no sé si te das cuenta de lo que estamos hablando, mi hermano. Principalmente los cristianos evangélicos y así todas las religiones. Nos hemos hecho fariseos porque eso es lo que hace la religión. Por eso Jesús aborrece la religión. Porque nos hace pensar que ya no necesitamos arrepentirnos. Cuando le dices a algún cristiano, arrepiéntete, dice, si yo ya me arrepentí, yo ya soy salvo, siempre salvo. Pero el pecado de hoy, el pecado de ayer, mi hermano, ese que, no pasa nada, soy hijo de Dios. Pues con más razón, tenemos que entender que con más razón, sin santidad, nadie verá al Señor y estamos pecando todos los días. Por lo tanto, todos los días tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. El que oculta su pecado no prosperará. ¿Te das cuenta? Pero así nos tiene el diablo hoy. Volveos a mí, dice Dios. Y el diablo dice, ¿pero de qué habla? ¿No eres cristiano ya? ¿No te convertiste la otra vez? ¿Te acuerdas cuando sentiste bonito? Ya, tú ya eres hijo de Dios. Oye, pero el loco de los jueves dice que la salvación sí se pierde. Por eso, pero tú mismo lo dices, está loco, ¿verdad? Hazle caso a tu pastor, yo soy tu pastor. Y yo te digo que el que te inquieta es el diablo, repréndelo, átalo y échalo al abismo, ¿no? Así nos tiene el diablo. El diablo no quiere que te arrepientas, porque sabe que en el arrepentimiento viene la salvación. ¿Te das cuenta? El diablo te dice, tú ya estás bien. Antes eras católica. ¿Te acuerdas cuando rezabas el rosario? Sí. ¿Ahora qué haces? Ahora el espíritu te toma y te tira al piso. ¿A poco no sientes bien bonito? Claro, ¿ves? Es porque ya estás bien con Dios. ¿A poco no hablas en lenguas? ¿Ves? Antes cargabas a la Virgen, pero ahora hablas en lenguas. Ya estás bien, ya estás bien. ¿Te das cuenta? No quiere que te arrepientas, pero tú y yo y todos necesitamos arrepentimiento todos los días, porque pecamos todos los días. Por algo dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana, porque necesitamos su misericordia cada mañana, cada mañana. Si pecas a diario, arrepiéntete a diario. Arrepiéntete porque habrá un día en que ya nada servirá. Habrá un día del que habla la Biblia en que toda rodilla se doblará. Sí, pero ¿ya para qué? El arrepentimiento es hoy. El infierno es real. El fuego es eterno. Y los cristianos lo estamos tomando a la ligera. Habrá un día, dice Proverbios 1:27, me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me hallarán. Dice la Biblia, por cuanto tú cerraste tu oído
al clamor del pobre. Cuando tú clames a mí, yo tampoco te escucharé, dice Jehová. Por eso el arrepentimiento es hoy, hermano. Dice Isaías 55, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale mientras está cercano. No pongas tu confianza en ningún hombre. Dice el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi hermano, tú que te dices cristiano, principalmente este mensaje es para ti. Necesitas salvación otra vez. Necesitas nacer de nuevo otra vez. Porque has pecado. Y porque la paga del pecado es muerte. En ningún lado, mi hermano, dice que el cristiano no, al contrario, el cristiano principalmente. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento es hoy. Dios está llamando a todo hombre en todo lugar, dice la palabra de Dios, a que se arrepienta hoy. Tenemos tantas cosas de que arrepentirnos. Nos hemos endurecido, nos hemos hecho igual que los fariseos. Ellos pensaban que todo estaba bien con ellos. Hacían oración, no faltaban a la iglesia igual que tú, mi hermano. Diezmaban, eran predicadores, eran maestros. Por eso decían como en Lucas 18, cuando subieron 2 hombres a orar, el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy como este. Te doy gracias porque yo ayuno, yo diezmo, yo te sirvo. Pero el publicano solamente decía, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. ¿Te das cuenta? Y los evangélicos hoy vemos a los católicos y decimos que bueno que ya no soy como ellos. Vemos a los borrachos y decimos que bueno que ya no soy como ellos. Vemos a las prostitutas y decimos que bueno que ya no soy como ellas. Pero por algo el Señor dijo un día, los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Arrepiéntete, hermano. Despierta. Claro que no eres como ellos, eres peor. Eso dice Jesús a los cristianos evangélicos y nos es necesario entenderlo y nos es necesario aceptarlo. Si no, nunca nos vamos a arrepentir. Nosotros pensamos como ya no somos como antes y eso es verdad. Ya no tomo, ya no voy a la cantina, ya no chismeo, dicen las mujeres. Oye, sí tenemos pecaditos, pero ¿quién no los tiene? Y nos justificamos. Cuando lo que Dios quiere es como hijo de Dios, tu pecadito es peor que el adulterio. ¿Te das cuenta? El que insulta a alguien es igual que el asesino. ¿Cuántas veces has engañado a tu esposa? Dices ninguna, pero ¿cuántas veces has mirado en la calle otra mujer? Dice el Señor que eso es adulterio. Lo que Dios quiere que entendamos los cristianos evangélicos, que nuestro pecadito de hoy es peor que el pecadote de antes, de nosotros mismos. No te compares con nadie más. Tú mismo, tu pecado de hoy es peor que el de antes. Tu pecado de hoy, tu grito de hoy, tu pleito de hoy es peor que los zetas que mataron 20 ayer. ¿Te das cuenta? Eso es lo que no entendían los fariseos. Por eso prefirieron matar a Jesús. La pregunta es, si Jesús viviera y Jesús te estuviera diciendo esto, ¿tú qué quisieras hacer con Jesús? ¿Callarlo? Dice, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Doy diezmo? ¿Voy a la iglesia? Ya soy líder de alabanza, gracias a Dios. ¿Ya eso te hace ir al cielo? ¿Te das cuenta? Tu pecado de hoy es más grande que cuando te caías de borracho. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Tu pecado de hoy es más grande que los que andan cargando a la Virgen, porque ellos lo hacen en ignorancia. Pero tú ya conoces a Dios y sigues con lujuria y sigues deseando las cosas del mundo y sigue gustándote el dinero. ¿No te das cuenta que hoy tu pecado es peor? Sigues peleando con tu esposo, sigues peleando con tu esposa, sigues tomando dinero en tu trabajo. ¿Te das cuenta que eres peor? ¿Crees que con ir a la iglesia y que el pastor te calma tu conciencia serás salvo? Arrepiéntete, examínate tú antes de que el Señor
te examine a ti, pero el día en que ya no hay regreso, mi hermano, el arrepentimiento es hoy. De tu pecadito, arrepiéntete o morirás. Arrepiéntete. Hoy nos dedicamos como cristianos a puras tonterías, echamos demonios, declaramos, decretamos, nos tiramos al suelo, pero no nos arrepentimos. El diablo nos está engañando y vamos a congresos y vamos a conciertos y vamos a campañas y vamos a cara y vamos a encuentros, pero no hay arrepentimiento. El diablo está ganando la batalla porque el pueblo de Dios no se está arrepentimiento. Y vamos a la macro, vamos a orar por la ciudad y reuniones de pastores y el Señor dice: si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humillara. Y si no nos arrepentimos, dice en Lucas 13, ¿te acuerdas el pasaje? Cuando se cayó la torre de Siloé y el Señor dice: ¿ustedes creen que porque estos que fueron apachurrados eran más pecadores que ustedes? Dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 13:3: antes bien, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Todos perecerán. Todos perecerán. Si tú eres pecador, ven a Dios. Hoy muchos se acercan a Dios y dicen: bueno, y si vengo, ¿qué me va a dar? ¿Me va a dar dinero? ¿Me va a dar salud? Te va a perdonar. Te va a perdonar siempre y cuando te arrepientas de verdad. Date cuenta que tu pecado lleva al infierno. Date cuenta que tu pecado lleva al infierno. Eso es lo que el Señor quiere que entiendas. Hoy el Señor te llama al arrepentimiento, a cualquier pecador, pero principalmente al religioso estoy hablando hoy. Al religioso, cualquiera que sea tu religión, y principalmente al cristiano evangélico, al pentecostal, al bautista, al metodista, cualquiera que sea tu denominación, cualquiera de tantas que hemos hecho. No importa cuál es tu denominación, no importa cuáles son sus prácticas. La práctica que pide el Señor es el arrepentimiento diario. Arrepentimiento todos los días, quebrantamiento. Arrepentimiento, escúchalo bien, no es solo pedir perdón. Arrepentimiento, dijo el Señor un día a la adúltera: vete, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Arrepentimiento es dejar el pecado. Ese es el arrepentimiento. Ojalá y lo entiendas, hermano. El mensaje, te repito, es para mis hermanos que se dicen cristianos. Con más razón necesitamos arrepentirnos. Mira, te dejo este verso de tarea. Léelo en tu Biblia. Chécalo en tu Biblia. Dice 2 de Corintios 7:8. Porque aunque os contristé con la carta, dice Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta os contristó. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses. Y mira el 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, otra vez lee el 7:10 en tu casa. Arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. Ese es el pecado peor, el que cree que ya no tiene de qué arrepentirse. Arrepiéntete, mi hermano, y regresa al Señor. Dios te bendiga. Esto es ABC